tomando las Sagradas Escrituras y nuestro cuaderno de apuntes. Vamos a trabajar. El Espíritu del Señor está en esta casa, no hecha de manos, sino somos nosotros. Y Él viene a dirigir nuestro crecimiento espiritual. De su boca saldrá la palabra verdadera, porque de su boca viene y emana el conocimiento. Vamos a trabajar y van a ocurrir diversos acontecimientos en medio de nosotros, operaciones espirituales desarrolladas por el Espíritu del Señor. Aleluya. La carta a los Filipenses, epístola del apóstol San Pablo, escrita muy probablemente desde Roma, alrededor del año 61 o 63 después de Cristo. Se considera la carta más preciosa por las palabras espirituales dirigidas hacia una congregación ubicada en Filipos, región de Grecia. Una carta muy rica en conocimiento espiritual, muy alta en el sentido espiritual. Fue una de las iglesias más alabadas, reconocidas y en donde Pablo abundó en palabras de amor y de gracia hacia estos creyentes. En este mes de junio, el Espíritu del Señor nos lleva a crecer en el conocimiento de Dios, posicionándonos en la carta a los Filipenses. Aleluya. Capítulo 1, versículo 1. Leo en la versión lenguaje sencillo. Queridos hermanos de la iglesia de Filipos, nosotros, Pablo y Timoteo, que somos servidores de Jesucristo, enviamos un saludo a todos ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y están unidos a Jesucristo. Saludos también para los líderes y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los amen mucho y les den su paz. En la traducción, la palabra de Dios para todos, leemos así: estimado pueblo santo de Dios que pertenece a Jesucristo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, los saludamos a todos ustedes que viven en Filipos, a sus dirigentes y a los ayudantes de la iglesia. Que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con ustedes. El apóstol Pablo nos da desde las primeras líneas unas palabras muy importantes y con la ayuda de estas diversas traducciones vamos a conocerlas. Lo que acabamos de hacer se llama leer. Leyó la vista. La vista fue usada para leer. El segundo paso es conocer. Y no es lo mismo leer que conocer. Las personas, por lo regular, se quedan en la etapa de lectura. Leyeron y ya, pero nunca conocieron. Las palabras se leen,
pero la verdad se conoce. Son cosas muy diferentes y quiero que lo entienda. Los servicios que son estas asambleas no son solo para leer, no. Acabo de regresar de un recorrido ministerial, pastoral, internacional. ¿Sabe? Este viaje estuvo lleno de emociones, algunas muy ricas, buenas, otras desesperantes. ¿Por qué? Porque las iglesias se están quedando solo en leer. Y eso es lo que me partió el alma. Es una desesperación horrible estar nomás en medio de los que leen sin conocer la verdad. Una cosa es leer y otra cosa es conocer. Y tiene que darse cuenta ya, desde ahorita. Hay que voltearme este monitor porque hay interferencia. Por favor, preste su atención porque yo vengo con el alma partida, porque estamos leyendo, mas no conociendo la verdad. Cuando llamo al hermano Antonio González Laureano, aquí presente, líder de la congregación en la colonia Volcanes, quiero decirle, amado hermano, que lo llamo para que vea cómo le hago yo, su pastor, para que usted siga el ejemplo. Tengo que llegar a esas palabras después de mis recorridos, como Pablo llegó a ciertas palabras y yo no las entendía hasta que me di cuenta cuándo es necesario decir eso. Entonces, tiene uno que llegar a decirle a los líderes: quiero que le haga exactamente como yo le estoy haciendo, porque ahorita nos estamos abriendo hacia muchos sentidos que no tienen sentido. Y lo digo globalmente, no solo acerca de perdón y amistad. Y ahí es cuando el pastor entra a decir unas palabras apostólicas de los apóstoles para traer sentido, ubicación, dirección a la congregación que también se está moviendo. Entonces lo primero que vengo a decir es: no nomás lean, no nomás lean, tienen que conocer la verdad de esas palabras. Y no busquen en la tele o en libros a ver si sale la verdad. Ellos saben leer. Pocos son los que saben conocer lo que leen. Es conocer lo que leen. Y eso es desesperante porque uno quiere impartir de su espíritu y partirse en varios pedazos para poner allí un orden. Entonces, fíjese bien, ahora vamos a conocer la verdad de las palabras que leímos, que es cosa mayor, que es cosa profunda. Pablo establece por inspiración divina que Jesucristo tiene siervos. Ponga esa verdad en su espíritu. Ponga esa verdad en su espíritu. Pablo establece también que el primer llamado fue él y que de él salió Timoteo. Ponga esa verdad en su espíritu. Fíjese cómo son las cosas que es necesario que todos los que enseñan la palabra aquí, que los estoy viendo a todos, necesitan llevar la verdad a sus congregaciones, no nomás leer. Por eso fíjense cómo le hace un servidor para que fluyan con el mismo espíritu y sean así
colaboradores con la verdad. Pablo establece que el primer llamado fue Él, que tiene Señor Él, y Él levantó por llamamiento divino a Timoteo, alguien siguiente de la siguiente generación, alguien de una edad menor y que lo discipuló. ¿Para que sea como otro? No, para que sea como él, como Pablo. No nos perdamos. Recuerde que el método es el discipulado. El apóstol Pablo está estableciendo las verdades espirituales, que es a donde el Espíritu de Dios lleva a los que leen, pero hay que dejarse llevar. Entonces, no nomás es llenar el CD o el cassette o la conferencia de citas y citas y citas. Tiene que estacionarse en la verdad, profundizar y desmenuzarla. Estimado pueblo santo de Dios que pertenece a Jesucristo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, usted debe saber para conocer que Jesucristo tiene siervos. Y luego Pablo declara que la iglesia tiene obispos, diáconos, líderes, ancianos y ministros. Que esas palabras sean reales en su espíritu, no estén sin espíritu en ustedes. Hay un mundo afuera de nuestras paredes que está en la oscuridad espiritual, no que no haya luz en las colonias, eso no es nada comparado a la oscuridad espiritual. Estas palabras en muchos lugares de la tierra ya no son reales. Ya no entienden lo que es la palabra iglesia, lo que es la palabra santos, lo que es la palabra pueblo, lo que es la palabra hermanos, lo que es la palabra siervos. Ya no se entiende, ya no son material o materia. Por eso volvemos a estas verdades espirituales que son las más exquisitas de Pablo, en una carta preciosísima de Pablo. Entonces quiero que vea que de Pablo salió Timoteo. Ahora vamos a ver quién salió de la iglesia. Y hubo una comunicación entre Jesucristo y la iglesia, porque las partes se enviaron entre sí lo mejor de lo mejor que tenían. Pablo le envió a la iglesia la mejor palabra a través de Timoteo. La iglesia le envió a Jesucristo la mejor ofrenda a través de Epafrodito. Esa es la esencia de las partes. Esa es la esencia, esa es la naturaleza que les da razón de ser. Entonces, asimismo, el apóstol Pablo está anunciando que la iglesia es un pueblo. Ahora, analicemos esa palabra, pueblo. Ponga esa verdad en su espíritu. ¿Qué hay en un pueblo? ¿Qué hay en el pueblo del Pitillal, de Mascota? ¿Qué hay en el pueblo de Bucerías, Nayarit? ¿Qué hay en los pueblos? Somos un pueblo. Ponga esa verdad en su espíritu. Somos un pueblo. Ahora, ¿por qué el término pueblo para los mismos que se les dio el término iglesia? Porque cada término presenta un enfoque.
Cada término anuncia unas virtudes de ellos y de ellas, de los llamados. ¿Quieres saber las virtudes que se nos dieron y se nos elevó a la categoría de pueblo en medio de los pueblos de la tierra? Esos somos. Vamos a ver qué hay en un pueblo. En un pueblo hay hospitales, hay escuelas, hay lugares para comer, hay parques, etc. En Puerto Vallarta hay hospitales, escuelas, etc. Y si nosotros somos un pueblo, pues ¿qué hay? No había pensado en eso. ¿Ya ve? Se trata de conocer la verdad, no nomás leer las palabras. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo de Puerto Vallarta? Si ambos tenemos categoría socialmente de pueblos. Puerto Vallarta se conforma de colonias. El pueblo de Dios no tiene colonias, pero nos seguimos llamando pueblos. Entonces, ¿cuál es nuestra diferencia? ¿Cuál es? Le traigo entonces una de las virtudes que tenemos como pueblo. Llega un matrimonio a Puerto Vallarta, no tienen hijos porque son estériles, no han podido tener durante 1, 2 o 3 años, llegan a Puerto Vallarta, al pueblo, a meterse a las clínicas y hospitales del pueblo de Puerto Vallarta. Fueron con muchos médicos y especialistas, y el pueblo de Puerto Vallarta, por la voz de sus especialistas, les dijeron a este matrimonio que imposible que tengan hijos, que no se puede revertir el daño en ellos. Y ya. ¿Y qué? Hay que recomendarles que vayan a Tepic o a Guadalajara. Es la misma infraestructura. Es la misma, es más de lo mismo. Monterrey es más caro, es más de lo mismo pero más caro. El DF es más de lo mismo pero más caro. Pero ¿qué pasaría si traemos a ese matrimonio al pueblo de Dios? Pero entonces, ¿qué pienso? ¿Vamos a usar los hospitales de Puerto Vallarta? No. ¿Vienen de allá y llevarlos otra vez allá? No. ¿Dónde está nuestra diferencia? Porque aquí dice una verdad espiritual que anuncia que somos pueblo. ¿Qué hay en un pueblo? Y entonces entra el matrimonio al pueblo, y aquí el pueblo corta con esa maldición, y a la estéril la declara fértil. Y de aquí a 1 año vas a tener un hijo. Y de pronto al año siguiente nos visitan y dicen: aquí está el bebé. ¿Viste nuestra diferencia? ¿Viste por qué nos llamamos pueblo? Eso somos, dice la Biblia. Somos un pueblo. Así que vea qué hay en el pueblo de la tierra y qué hay en el pueblo de Dios. Vea las virtudes de ser un pueblo. Y no solamente somos pueblo, se nos llama nación. Se nos llama pueblo, nación, linaje, etc. Estas verdades está hablando Pablo. Conózcalas, atesórelas. Usted, cuando escuche que alguien ya recorrió los pueblos de la tierra, dígales:
Vente al pueblo de Dios. ¿Qué necesitas? ¿Por qué andas tocando muchas puertas? ¿Sabías que en Puerto Vallarta hay un pueblo dentro de este pueblo? Y no vamos a usar la misma infraestructura que tiene el pueblo de la tierra. Aquí usamos la palabra de Dios y su Espíritu. Eso es lo que está hablando esta verdad. Aleluya. Y yo me gozo porque nuestra infraestructura es superior a la infraestructura de la tierra. Amén. Muy bien. Nos vamos al capítulo 2. Al capítulo 2. Hoy quiero abundar en lo que salió de Pablo y lo que salió de la iglesia. De Pablo salió Timoteo, de la iglesia salió Epafrodito. Vamos a conocer la verdad, no nomás leer. Eso es lo que quiero. Quiero que conozca la verdad. Versículo 19. Dice: espero, si es la voluntad del Señor Jesús, enviarles pronto a Timoteo, pues me hará feliz saber cómo están. Versión lenguaje sencillo: espero que pronto el Señor me permita enviarles a Timoteo, y me alegrará mucho recibir noticias de ustedes que están a 1320 kilómetros de distancia. En una ruta carretera actual entre Roma y Filipos hay 1320 kilómetros de distancia. Inclusive hay que agarrar un ferry para cruzar parte del mar. Ahora, vea las palabras de Pablo. Pablo dice: si es la voluntad del Señor, que es la frase si el Señor quiere, que el pueblo de Dios conozca el lenguaje del Espíritu. Eso es muy importante, porque si yo les digo si el Señor quiere, ¿por qué pensamos en más figuras y en más factores si yo no los mencioné? Yo no dije si las finanzas quieren, si el clima quiere, si la familia quiere. Yo no dije eso. No las piense. Tiene que saber el lenguaje del Espíritu, que la Escritura lo expresa o lo exhibe, para que vea cómo habla la iglesia. Y lo que habla es lo que piensa espiritualmente, y lo que dice es lo que quiso decir. Y si ese material verdadero está en nosotros, y si así nos hablamos, esa es la perfecta comunicación, porque es un lenguaje de las Escrituras para los hijos y las hijas. Pablo aquí está solamente argumentando si el Señor quiere, no si Roma quiere, los soldados quieren, el clima quiere, la economía quiere. Pablo es bien claro: nomás si el Señor. Él sabrá si quiere o no, si dispone o no, pero nomás Él. Y nomás se debe decir si Él quiere, no añadirle más cosas y configurar un esquema aumentado. Y ponemos a Dios a un lado del dinero, a un lado del clima, a un lado de una geografía. No, tiene que apegarse a la Escritura y adquirir esta forma de pensar. Pablo dijo nomás si el Señor quiere. Pablo dice en la versión Dios habla hoy: confiado en el Señor Jesucristo. Quiero que salga de mí Timoteo, pero que me deje Él. Quiero que de mí salga y proceda Timoteo, pero que me deje Él. Vea el lenguaje: espero enviarles pronto a Timoteo para alegrarme al recibir noticias de ustedes, porque no tengo a ningún otro que comparta tanto mis propios sentimientos
y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Estamos leyendo en el versículo 21, voy a leer en esta versión la palabra de Dios para todos. No hay otro como Timoteo, no hay otro como Timoteo. Él realmente se preocupa por ustedes y por su bienestar. Todos se preocupan solo por conseguir su propio bien y no por seguir a Jesucristo. Y Pablo no puso su nombre, ni puso el nombre de la iglesia. Puso el nombre de su Señor. Todos a seguir al Señor. Los cambios de iglesia que tienen las personas no siguen al Señor, siguen a la iglesia. Pablo dice, cuidado, no sigan su propio bien. Deben seguir al Señor. Vea a quién puso por nombre. Es una realidad, no hay nada ambiguo ni nada oscuro, y no dijo una cosa para querer decir otra. No. Seguir al Señor Jesucristo. Pero ustedes ya saben cómo es Timoteo. Ya sabemos cómo es Timoteo a 1320 kilómetros de distancia. ¿Cómo se puede saber? Por la fama, por el testimonio. Timoteo tenía un gran testimonio. Y no me refiero a testimonios de que era drogadicto, borracho, no. Testimonio de seguir a Cristo. Ese es mayor que el otro. Testimonio de Timoteo se difundió. Ya saben cómo es. Muchos tienen testimonio de cómo fueron, pero no de cómo son. Y andan cuente y cuente lo que fueron, pero nada se dice de lo que ahora son. No alcanzan el mismo testimonio de Timoteo. Dice, él me ha ayudado a anunciar la buena noticia de salvación como un hijo que sirve a su padre. Así espero poder enviárselo tan pronto sepa lo que va a pasar conmigo, y confío en el Señor que yo mismo podré ir pronto a visitarles. Quiero que conozca la verdad acerca de cuando un siervo de Jesucristo envía a un siervo. Ahora vamos a conocer la verdad cuando la iglesia envía a un misionero o apóstol o enviado. ¿Listos? Porque están surgiendo brotes de enviados, pero no se parecen ni al estilo de los que envía Cristo, ni al estilo de los que envía la iglesia. Y no quiero que se pierdan en medio de esta situación global de la tierra, porque vi muchas cosas y les vengo a decir, cuidado. Todo enviado nomás tiene un origen y un destino. O sale de Jesucristo a la iglesia, o sale de la iglesia a Jesucristo, y no más. No más. Esto es conocer la verdad. Esto no nomás es leer, esto es conocer la verdad y póngala en su espíritu. Amén. Listos, porque están habiendo muchos brotes de susodichos enviados.
Vamos a establecer el conocimiento de la verdad por parte de Jesucristo a la iglesia y por parte de la iglesia a Jesucristo. ¿Pero cómo, pastor? Sí. En el ramo familiar, el padre puede poner a sus hijas, sus hijos, sus nietos y sígale acá y ponte aquí. Vamos a ver si se parecen a estos. Y hay muchos ramos. En el ramo de que yo estudié, entonces me pongo y envío a otros. En el ramo de esto y en el ramo del otro. Nos vamos a apegar a la Escritura y que la Escritura nos revele la verdad. Ya vimos cuando Cristo envía a alguien y lo hizo salir de sus primeras líneas. O sea, un Timoteo es un directo de un Pablo. Pablo es un directo del Señor Jesucristo. Tiene que guardar ese orden. De las primeras líneas salen los demás. Entonces, Pablo dice, este joven va a salir de mí. Yo lo envío. Pero lo que digo lo sujeto a que si Dios quiere. Así se debe de decir y así es un plan hablado. Ahora la iglesia va a enviar a lo que es carne de su carne, cuerpo de su cuerpo. Y vamos a ver cuál es el perfil de uno. Y vamos a ver si el enviado de la iglesia usa a la iglesia como trampolín o a medio camino arma su ministerio y le cambia de nombre. No. Todo enviado debe llegar a sus puntos de destino. El que envía a Jesucristo debe alcanzar una iglesia y el que envía a la iglesia debe alcanzar a un siervo de Jesucristo. Y punto. Y entre ambos lugares puede haber miles de kilómetros o puede haber las circunstancias X, Y o Z, pero ese es el panorama espiritual bíblico. Y toda persona que me escuche que se salga de ese panorama es anatema, porque no está basado en las Escrituras y se pone títulos nomás porque se cree alguien. Vámonos a ver a Epafrodito. Epafrodito va a salir de una iglesia. Epafrodito va a salir de una iglesia bien establecida que tiene líderes, ministros, ancianos, diáconos y obispos. Y el que habló de Epafrodito fue el siervo de Jesucristo, que nos va a dar a conocer su perfil. Dice, versículo 25, Epafrodito es mi hermano en Cristo. Hay personas que llegan. Dice el Señor que yo voy a ser tu sucesor. Ándale. Qué buena profecía. Que tú eres mi Elías, yo soy tu Eliseo. Pablo habla de ese joven Epafrodito y dice, él es mi hermano. Es buen colaborador y compañero del gimnasio. No, compañero de lucha, no del gimnasio, de lucha. Es decir, desde lejos los que envía una iglesia ya se ven luchando, desde lejos. Y ustedes y yo somos la iglesia. Así nos vamos a ver desde lejos. Y compañero de lucha en el ejército de Cristo. Me lo enviaron cuando más
ayuda necesitaba. Los envíos de los recursos humanos por parte de la iglesia están a razón de la ayuda que necesita el siervo de Jesucristo. Y hay una comunicación directa y amplia entre las partes, que la iglesia conoce las necesidades y actúa de una manera anticipada, pronta, expedita. La iglesia es la parte, es la cabecera que administra las operaciones de Jesucristo por medio de sus siervos en la tierra. Eso somos, administradores. Y estamos en el mismo lado de Jesucristo. Por eso podemos llegar hasta donde Él está por medio de sus siervos. Entonces, Epafrodito va a salir de la iglesia. Hallemos al que vamos a enviar. Y se reunió toda la asamblea. ¿Quién quiere viajar al lomo de mula 1320 kilómetros? ¿Quién, hermanos? Ahorita que estamos en las catacumbas con antorchas encendidas, porque antes no había electricidad. No, pues, ¿por qué no escogemos a un soltero? Porque son más fáciles de enviar. Antes no era así. Enviaban a los más llenos del Espíritu. O sea, el que decía de entre la iglesia, yo me quiero llenar. Uy, ni sabes lo que estás pidiendo, te van a enviar. Pues sí, eso quiero. Por eso me quiero llenar. Y los que no se quieren llenar se sienten reguladores de su propia vida espiritual. Si me lleno, me mandan. Si no me lleno, no me mandan. Ah, pues no me lleno. Les va a venir una reprensión dura, porque no se deben mover en esas condiciones. Dice el texto: igualmente me parece necesario mandarles al hermano Epafrodito, mi compañero de trabajo y de armas, al que ustedes mismos me enviaron para atender mis necesidades. Él siente mucha nostalgia de todos ustedes y está muy preocupado porque ustedes supieron que se encontraba enfermo. O sea que llegó este hombre muy débil. Su recuperación fue muy lenta después del viaje. Casi se muere. Dice, en verdad estuvo enfermo y hasta a punto de morir, pero Dios tuvo compasión de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera yo más tristezas de las que ya tengo. Por eso se lo envío a toda prisa, que eran viajes de meses. Imagínate, a toda prisa, unos 6 meses en llegar o 3 meses en llegar. Y el hermano Epafrodito decía, ay, otro viaje. Es el regreso. ¿Y cómo va a llegar? Vas a llegar fuerte. Dios te fortaleció y ya no vas a llegar enfermo. Pero vea la comunicación entre las partes. Esto es uno de los mejores esquemas de vida que hay en el cuerpo. Dice, recíbanlo con toda alegría como hermano en el Señor y estimen siempre a los que son como Él. Fíjate, vamos a conocer la verdad que hay en estas palabras. Recíbanlo con alegría como se lo merece un servidor del Señor. Pablo no está diciendo, recíbanlo como el nuevo ministerio de la iglesia.
el nuevo ministro, ya puede él abrir su propio culto, puede rentar un lugar aparte. No, se regresa al mismo cuerpo de donde salió y que allí siga sirviendo y que allí esté bajo las órdenes de la iglesia, porque la iglesia lo va a volver a enviar y él va a levantar a otros para él enviarlos, así como Pablo levantó a Timoteo. Entonces, y estimen siempre a los que son como él, porque va a haber varios, ya que estuvo a punto de morir por servir a Cristo. No dice por servir a la iglesia. O sea, aquí la mirada a estos hombres la tenían directamente en el Señor, en el señorío. Hoy en día no he escuchado ninguna queja de la economía de un siervo de Jesucristo, pero se escuchan muchas quejas de la economía de un enviado de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué de un lado sí hay quejas y por qué de otro lado no? Debemos sentar cabeza, saber cuál es nuestra parte y adquirir conocimiento y saber cómo debemos responder, porque administramos las operaciones del señorío de Cristo en la tierra, relacionándonos con sus siervos, que son sus esclavos, es su servidumbre de Él. La iglesia no tiene siervos, Cristo es el que tiene siervos. Y entonces Pablo está diciendo aquí, versículo 30, pues por trabajar para Cristo casi se muere, arriesgó su propia vida para darme la ayuda que ustedes no podían darme personalmente. Esto es muy profundo. Ahora vamos avanzando. En el capítulo 3, en el versículo 17, esta es la parte que les digo, que cuando debo hablarla la voy a decir como lo acabo de hacer. Dice Pablo: hermanos, sigan mi ejemplo. No de cómo hago de comer, ni de cómo me visto, sino cómo anuncio la buena noticia. ¿Se acuerda cómo comencé ahorita el mensaje? ¿Cómo comencé? ¿Qué dije? Abran sus Biblias, Filipenses 1:8. ¿Les dije algún anuncio? ¿Tengo esa costumbre de decir anuncios? Pues usted no lo haga. ¿Les dije alguna actividad? No lo haga. Es directo a la palabra. Directo a la palabra. Diga el versículo y sígale. Así se debe ser. Porque fui, vine y olvídese. Se le parte el alma a uno y los anuncios no son la palabra. Y el púlpito no es para los anuncios, es para la palabra. Es directamente a lo que viene, a la palabra de Dios. Rápido, sin compromisos. Fíjese cómo le hice para que usted le haga igual. Y luego, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas. Y es lo que me está pasando. Dije, ¿a poco uno llega a llorar? Sí, señores.
sí llega uno a llorar por lo que uno se fija. Le digo que en la Escritura va revelando los estados de ánimo espirituales del corazón de un siervo y dice uno, lloro, pero eso no es nada. No, ahí está diciendo algo y deja el día que te toque llorar, vas a ver qué estaba diciendo. Ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Leamos en la versión lenguaje sencillo. Hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Y tengo que usar estas palabras, ya llegó la hora de usarlas, porque esto está bastante cargado de tinieblas fuera de nuestras asambleas y aún lobos rapaces. Los lobos rapaces no le predican al mundo, le predican a la iglesia. Ese es el ministerio de los lobos, predicarle a la iglesia, no al mundo. Por eso uno está con el hacha bien filosa para atender al rebaño de inmediato. Y cuidado acá, y usted hágale así, y así, y así. Dice, y fíjense en los que así lo hacen. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Dice más bonito en esta versión. ¿Cuáles son los que viven como si la cruz de Cristo no sirviera de nada? Los que se plantan con una Biblia en la mano y les dicen a los demás, si me escuchas a mí, yo te voy a cambiar. Esos son los que está diciendo la Biblia. Si me escuchas a mí, yo te voy a cambiar. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno. Ahí van a terminar. Vive solo para comer esa gente y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos grandiosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Vea cómo se le habla a la iglesia con el filo de la navaja, que sepa ese filo, cuidado. En el último capítulo, Pablo vuelve a mencionar a Epafrodito. Pero quiero darte una verdad espiritual muy preciosa. En el capítulo 4, versículo 10. Recuerda, yo no estoy diciendo este versículo nomás para que lo leamos. Quiero que conozcas la verdad que hay en estas palabras. Me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. La verdad espiritual de estas letras de Pablo es que Pablo anuncia y dice, ninguna circunstancia me quitó la vida, punto. Ninguna circunstancia me quitó la vida, ninguna. Esa es la verdad que se debe hallar
Ninguna circunstancia me quitó la vida. Sigo vivo. Menos el gozo, menos la paz, menos esto y menos lo otro, y menos esto y menos lo otro. Porque todas las circunstancias son contra la vida, la vida, la vida, la vida. Pablo dijo aquí en esta verdad: ninguna circunstancia me quitó la vida. Enseguida vamos a leer cuando menciona versículo 15. Al principio, cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia en Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. En la versión Dios habla hoy dice: cuando partí de Macedonia, al comenzar a anunciar el evangelio, fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos, los únicos con quienes tuve este intercambio de bienes. En la versión traducción la palabra de Dios para todos dice: Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. Eso está tremendo. Ingresos y gastos. Y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda más de una vez. Versículo 18, ya recibí todo lo que me mandaron, ya lo recibí. ¿Por qué? Porque se lo dieron a un ángel y el ángel voló, y como el ángel es honesto, entregó todo. No, porque ustedes al que seleccionaron fue fiel. Fue fiel. No me llegó con notas, gastos, facturas, que se cayó y factura del hospital, que se comió un burrito y el ticket y la envoltura del chicle y aquí está, llegó la mitad. No. Dice Pablo, este hombre me entregó todo, todo. Tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como ofrendas de delicioso perfume. Listo, sus ayudas son como ofrendas, o sus ofrendas son como sacrificios. Sacrificios que agradan a Dios. Ahora viene la promesa perfecta. La promesa perfecta es Filipenses 4:19. Dice: de la cuenta de donde ustedes tomaron cada uno, y lo tomado lo reunieron y lo juntaron en una sola bolsa, yo declaro por inspiración del Espíritu de Dios que el Señor llenará esas cuentas de donde ustedes tomaron. Y entonces Pablo dice: mi Dios, o sea, Él directamente, les dará a ustedes, que es suplir, lo que ustedes, que son todos los que participaron, digan que a ustedes les haga falta. Fíjate, el ustedes es la parte fuerte. Ese ustedes al principio no estuvo, al principio fue iglesia y pueblo, pero después Pablo habló en el pronombre de ustedes, ya dejó de decir pueblo, y cuando hablaba de la iglesia decía ustedes. Ese ustedes no ha variado desde el capítulo 1. Entonces Pablo dice: mi Dios pues les dará a, estamos todos así, ¿a quién? ¿Y sabes qué hemos pensado por muchos años? Que les dará a los que digan el versículo. No.
No, no, rotundamente no. No es a los que digan el versículo. Les dará a ustedes, pero hay que definirlo. Son los mismos. Los que tomaron de sus propias cuentas, reunieron la ofrenda, fue aceptada, y ustedes ahora tienen la capacidad para orar y decir lo que a ustedes les hace falta. Porque están muy unidos, porque les pedí que alcanzaran el mismo pensamiento, actitud, etcétera, que tuvo Cristo. ¿Quién de ustedes puede orar lo que a nosotros nos hace falta? Vamos a hacerlo, vamos a ponernos de pie. Y ustedes, quiero que oren bajo esta promesa, porque vamos a bendecir a Cristo como iglesia. Y esta promesa no es para los que la digan, es para los que tomaron de sus cuentas, trajeron el sacrificio, fue entregado y recibido por un siervo de Dios, y el siervo de Dios les dijo: Él, el Altísimo, les dará a ustedes lo que ustedes digan que a ustedes les hace falta. ¿Saben qué nos hace falta? Allí no podemos salir con que más o menos. Nos vamos a quedar cortos en lo que nos hace falta. ¿Saben qué nos hace falta, iglesia? Por eso les dije al principio, si la palabra iglesia no es real en ustedes, no van a saber pedir como iglesia. Si la palabra pueblo no es real como verdad en su espíritu, no van a saber pedir como pueblo. Porque esta promesa perfecta dice: el ustedes deben pedir y deben saber lo que a ustedes les hace falta. Alce su voz. Señor, este momento es para que escuches a la iglesia. Acerca tu oído, porque esta iglesia está bendiciendo a Cristo con el mismo espíritu con que los filipenses bendijeron a Pablo, siervo de Jesucristo, con el mismo espíritu con que recibieron a Timoteo y enviaron a Epafrodito. Y les mandaste decir por inspiración divina que los escuche Dios lo que ustedes digan que a ustedes les haga falta. Ahora escucha a esta casa. Escucha a esta casa lo que a esta casa le hace falta. A ver qué te dicen, Señor. Pero lo que te digan es la oración como los filipenses. Escúchalos, escúchalos. Es el momento indicado, porque estamos bajo este espíritu. Que el Espíritu del Señor nos dé palabra para decir lo que nos haga falta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alce su voz porque lo están escuchando. Señor, escucha lo que te digan los de esta sección, los de esta y la otra, y los que te digan por internet. Escúchalos. Ve cómo hablan desde el corazón. Ve cómo el corazón late por lo que están diciendo. Escúchalo, Señor. Esto no es un asunto de que nomás lo diga una persona, que lo digan todos ustedes. Escucha a esta iglesia. Escucha, Señor, a esta iglesia. Te está diciendo lo que les hace falta a ustedes, a nosotros. Escúchalo, Señor, en el nombre de Jesús. 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 Y cerramos nuestra oración diciendo amén. Aleluya. Ahora vamos a bendecir a nuestro Señor Jesucristo con la ofrenda
como los filipenses lo hicieron. Que el Señor les dé el fruto en esa cuenta de donde ustedes están dando. Amén. Que haya aquí un intercambio de bienes, no entre nosotros, sino entre el Señor y nosotros. Vamos pues a declarar Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén. Podemos pasar. Perdón y Amistad, la Iglesia, te da las gracias y te invita a que visites nuestra página en internet www.perdonamistad.com. O si lo prefieres, puedes encontrarnos en Facebook, www.facebook.com/perdonamistad. Y recuerda que la palabra de Dios es la semilla. Perdón y Amistad, la Iglesia, te da las gracias y te invita a que visites nuestra página en internet www.perdonamistad.com. O si lo prefieres, puedes encontrar